Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Un día más, un inicio más de semana, glorificando el nombre de Cristo, exaltando su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. A ti, amigo que me escucha, a ti, hermano que me escucha, yo te bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Señor fervientemente para que sea Él glorificándose en tu vida, para que sea Él poniendo palabra en nuestras bocas para la edificación tuya que estás mirando en estos momentos el programa Vida con Jesús. Ya sabe que puede compartir esta transmisión. Hoy seguimos con la serie Entre Amigos y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar del tema, la función del Espíritu Santo de Dios en el mundo. Ese es el tema de hoy, la función del Espíritu Santo de Dios en el mundo. Y yo le pido al Señor que sea Él cubriéndote. Y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, una vez más, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú sabes lo que hace, Padre, porque tú eres perfecto en todo lo que dice, aunque veamos todo lo contrario. Gracias, Señor, porque tu amor es inagotable, porque tu gracia y tu poder se perfecciona en nosotros, porque por ti, Señor, estamos aún respirando. Gracias, Padre amado. Yo te presento cada uno de los amigos y de los hermanos que están escuchando esta transmisión. Cúbrelo, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus defectos, tú conoces, Señor, esa sed y esa hambre de ti que tienen. Que este programa del día de hoy pueda saciar, Padre de la Gloria, esos vacíos que solo tú puedes llenar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a pasar con nuestra querida hermana Rosa Valenzuela, que va a seguir adorando una vez más Gloria a Dios. al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Muévete en Gloria a mí, Dios. Santo Espíritu de Dios. Gloria a Alabado Dios. sea Amén. Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Continuamos en esta semana sobre el tema que ya mencionó nuestra hermana Andrea. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en el mundo? En toda esta semana, las últimas semanas, hemos estado tratando varios temas. El primer tema era ¿quién es el Espíritu Santo? Ya habíamos dicho quién es el Espíritu Santo. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función en nuestras vidas? Y el tema de hoy, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en el mundo? Gloria a Jesús. Sus funciones siempre serán a favor del ser humano. Gloria a Dios. Dice que una de las funciones o varias de las funciones del Espíritu Santo convence de pecado y muestra la salvación. Eso se encuentra en Juan 16:8. Nos sella para el día de la redención, Efesios 4:5. Da testimonio de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Da vida, Romanos 8:11. Da el amor, Romanos 5:5, da el fruto del Espíritu Santo. Y aquí yo quiero hacer una breve pausa para mencionar sobre los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es esencialmente lo opuesto al pecado. El fruto del Espíritu es la vida de Cristo, es naturaleza divina. Es la nueva y agradable vida que se vuelve parte de mi naturaleza cuando en obediencia al Espíritu me purifico y muero al pecado. El fruto del Espíritu es el resultado de andar en el Espíritu. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas 5:22. Voy a mencionar unos cuantos de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria a Jesús. También vemos que el Espíritu Santo da poder. Eso se encuentra en el libro de Hechos 1:8, cuando decía, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Reparte dones, y en esta parte aquí también quiero hacer una pausa sobre los dones del Espíritu Santo. Se puede decir que es la capacidad para servir dada por Dios. Su origen está en Dios.
Se trata de una habilidad especial, ya sea natural o sobrenatural, y su fin es que rinda frutos de servicio. Esta parte de los dones la podemos encontrar en Primera de Corintios 12, que habla sobre los dones. Dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros le dio el de hacer milagros, a otros el de profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Gloria a Jesús. También dentro de las funciones del Espíritu Santo, da justicia, paz y gozo. Eso lo podemos encontrar en Romanos 14:16. Da valentía para hablar la palabra de Dios. De nuevo, está en Hechos 4:23. Otras de las funciones del Espíritu Santo es que enseña. Juan 14:26. El Espíritu Santo nos guía. Salmos 25:8, 9. Unge. Hechos 10:38. El Espíritu Santo consuela, que es una de las principales características que tiene el Espíritu Santo. Fortalece. Hechos 9:31. Nos recuerda, o sea, el Espíritu Santo es quien nos trae las cosas que estudiamos en la Biblia. Él es que nos las refresca en el momento realmente que la necesitamos, en el momento oportuno. Gloria a Jesús. Dice que el Espíritu Santo aconseja, se encuentra en Salmos 16:7, nos ayuda a interpretar lo espiritual. Primera de Corintios 2:13, revela las cosas profundas de Dios, que de eso hablaba nuestra hermana Karina en los estudios anteriores. Intercede ante Dios Padre en la oración. Él es como prácticamente como nuestro intérprete. El traductor. Amén. Eso se encuentra en Romanos 8:26. Muestra la salida de la tentación, Primera de Corintios 10:13. Da unidad al cuerpo, Efesios 4:3. Glorifica a Jesucristo y imprescindible en nuestras vidas, Salmo 51:11. En conclusión, el Espíritu se ocupa de nosotros. Sin embargo, Él respeta nuestra libertad y no hará nada que no le pidamos. Aleluya. Gloria a Gloria a Jesús. Dios. Vamos Gloria a a Dios. continuar con nuestra hermana, con el tema de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Muy completo, Rosa, todo lo que Amén, gloria a hablaste Dios. acerca de nuestro Señor. De todo lo que tú mencionas, yo voy a enfatizar en la parte del convencimiento de pecado, Amén. que es una de las principales funciones del Espíritu Santo en el mundo, donde vamos a leer en la Biblia, en 2 de Pedro 3:9, la versión Nueva Traducción Viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En realidad, no es que el Segunda Señor de sea Pedro. lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Amén. Aleluya. El Señor es paciente y nos ha amado tanto que Él, por esa paciencia, Él espera que nosotros también podamos llegar al arrepentimiento. Hay algo que quiero hablar que es algo que leí que me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar, que es la vida es más que vivir el momento. Amén. ¿Por qué lo traigo a este tema? Porque muchas veces nosotros pensamos que vivir el momento es ya suficiente. O sea, yo vine aquí al mundo solamente a vivir el momento, pero no. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Incluso, como les decía, el Señor nos ama tanto que Él dio a su único hijo para que muriera por nosotros. Y a través de eso, Él nos prometió lo que es la vida eterna, la salvación y una vida eterna con Él. Vivir eternamente junto a Él. La única condición de esa vida eterna es que nosotros podamos ser obedientes a su palabra y apartarnos del mal. Entonces, ¿cómo nos apartamos del mal?
como dice el versículo que acabamos de leer, donde el Señor nos manda a que, o nos insta a que nos arrepintamos de nuestro mal camino, de que si estamos cometiendo algo que no es agradable a Dios, que nosotros nos podamos arrepentir, pedir perdón al Señor. El Espíritu Santo vino al mundo a convencernos de pecado, para que en esa misma convicción nosotros podamos arrepentirnos. En su palabra dice, la parte que nosotros leímos, que Él quiere que todos seamos salvos, que nadie se pierda. Y su Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestra debilidad y a mostrarnos en qué nosotros estamos errando. Y quizás para abundar un poquito más de la parte que es vivir el momento, o sea, quizás tú te preguntarías, ¿a qué tú te refieres con vivir el momento? Vivir una vida desordenada, por ejemplo, vivir una vida en ataduras. Hay muchas personas que tienen ataduras, por ejemplo, del alcohol, de las drogas y un sinnúmero de situaciones que quizás nos hemos visto envueltos y atados y no podemos salir de eso. El Espíritu Santo está para liberarnos, como decía la alabanza que tú cantaste. Amén. Él vino a liberarnos, Él vino a quitar cualquier cadena. Él solo espera que un corazón esté dispuesto, esté arrepentido, contrito y humillado. Amén. Yo voy a leer aparte un versículo también donde habla de que Él nos vino a liberar, que es en 2 de Corintios 3, 16, 18, donde dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, que es lo que hablábamos del arrepentimiento, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Aleluya, hermosa Amén. Palabra. Amén. Hermosa palabra. Gloria a Dios. Tú sabes que tú dijiste algo que me trajo a la mente una ex compañera de trabajo, que ella decía, ¿tú quieres saber la historia de mi vida? Y cuando ella decía, no, porque yo nací, crecí, me reproduje y ahora voy a morir. O sea, ella lo resumía y lo decía y yo me quedaba como... Y a todo el que llegaba nuevo a la empresa, ella le decía, ¿tú quieres conocer la historia de mi vida? Ha sido muy... Yo nací, crecí, alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es donde tú dices que nosotros estamos como tan viviendo el momento que no entendemos que más allá hay una vida eterna. Viviendo Amén. sin propósito. Viviendo sin propósito es la palabra. Ya, y me morí. No, después de la muerte física hay una muerte y una vida espiritual. Y todo depende de lo que tú estés construyendo en la física. Aleluya. Es así. Mira, y en función a eso, para abundar un poco más de ese testimonio, tú sabes que esa historia que tú decías de la amiga Una ex de la compañera. compañera, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo tenía 17 años, yo me convertí... Ah, pero tú te acuerdas. No, yo no soy tan viejo, ¿qué pasa? Eso hace alrededor de No, me lleva uno nada más. 12 años. O yo uno a ti. 12, uno tú me llevas. Ok. Ya no diga número. Entonces, Para que no salga. no, porque la gente ya va a cuenta. comenzar a calcular. El punto es que yo vi, por ejemplo, yo pude experimentar y yo entiendo que no solamente se trata de mí, sino todas las personas posiblemente lo hayan experimentado. Y era como en medio de ese mundo de malas amistades, de pecado y toda esa cosa, el Señor como que me abría ciertos eventos de discernimiento para entender alguna cosa. Y yo mismo me preguntaba, pero ven acá, Dios mío. Y la vida en serio se trata de tú nacer, desarrollarte, trabajar, reproducirte y luego morirte. O sea, eso es algo como el todo del hombre. Y uno puede sentir un propósito de forma terrenal. Hay personas que dicen, mi propósito es salvar a los animales mamíferos del mal.
Mi propósito es, quiero sembrar todas las áreas verdes que están devastadas. Y tú quizás una persona puede decir, bueno, ese tiene una vida de propósito terrenal, pero yo iba más allá, yo, ok, pero luego que yo parta de aquí, ¿cuál era mi garantía? Y el Señor como que me fue inquietando. Y Él como que en esa situación, aún así me inquietaba, como que me decía en ese momento, mira, yo te permito que tú como veas, para que tú entiendas el entorno donde tú estás, para que tú reflexiones si eso es lo que tú quieres vivir de tu vida. Aleluya. Yo digo que esa reflexión no pudo venir de mí mismo porque tuvo que ser específicamente el Espíritu Santo obrando y Dios venía tratando con uno y de eso es que yo quiero tratar la parte Y mía. tú sabes que Ujú. ahí es donde entra el tema de hoy. Ujú. La función del Espíritu Santo de Dios en el mundo. Aleluya. Ya cuando tú estabas en el mundo, el Espíritu Santo estaba ministrando tu vida. Amén. Exactamente. Amén. Cada persona es diferente y Dios utiliza a sus siervos por medio del Espíritu Santo como un canal y de eso, como decía nuestra hermana que hablaba de la convicción, yo quisiera tratar algunos puntos en función a lo que se leía al inicio. Ella decía que, por la Biblia, ¿verdad? Que el anhelo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, Dios desea y anhela que todos los hombres de la tierra sean salvos. Amén. Que el velo sea quitado. Todo el velo sea quitado. Amén. Ahora, hay algo que me llama un poco más la atención porque posiblemente personas que nos escuchan entiendan, wow, Dios me ama, Dios no quiere que yo me pierda, pero, o sea, Dios me quiere tal y como yo soy. O sea, Dios te ama, pero Dios no rehúsa dejarte como tú estás. Amén. Es verdad que Él te ama. Él quiere, incluso Él mandó a su Hijo a morir por ti. Y Cristo dio su vida para el rescate de muchos, pero Él se rehúsa a que tú te quedes en esa condición. Amén. Entonces, yo quiero leer algo que mencionaron las hermanas, pero para dar un poco más de contexto, que se encuentra en Juan 16:8, del 8 al 10, y dice así, cuando Él venga, es el 8, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, o sea, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Eso es algo que yo me voy a enfocar en esos 3 puntos y lo vamos a detallar para dar un poco más de perspectiva. Gloria a Dios. De pecado por cuanto no creen en mí. Aleluya. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A las personas que no creían en Él. De justicia por cuanto voy al Padre y no me vas a ver jamás. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El mimito. Satanás. El El Señor lo reprenda. Amén. Yo le digo el mimito. Entonces, identificamos cuáles son los 3 puntos por los cuales el Espíritu Santo vino para el mundo. Vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no sé si recuerdan la semana pasada que yo le di un pequeño caramelito de hoy, que básicamente fue algo que le quería dejar, de que una de las funciones del Espíritu en esos 3 aspectos es ser como un fiscal. El Espíritu Santo, yo sé que forcejea con el hombre, tratándolo de convencer o persuadir para que se arrepienta, ¿verdad? Pero una de las funciones de las 3 que yo le dije, que el Espíritu Santo vino como su función es como si fuera un fiscal, tratando de obtener como el decreto divino de la culpabilidad del hombre que se opone a Cristo. Para decírselo en una palabra más llana, el Espíritu Santo lo que quiere que el hombre sea, el hombre que no lo acepta, el que se rehúsa a aceptar a Cristo, luego de haberse demostrado su culpabilidad, Él quiere que el hombre reciba lo que tenga que recibir. Y como Él quiere eso, por eso Él persuade al hombre, trata de convencerlo. Y yo le decía y le hablaba sobre las personas que no pueden apreciar la belleza de algo, que posiblemente hay personas que digan que no le encuentran la belleza a una flor. El ser humano, así mismo, no entiende lo que es pecado. El ser humano está vedado
como decía la hermana, que luego que uno se arrepiente, el velo se quita. El ser humano tiene un velo tan fuerte que él sabe, sí, a mí me han dicho que eso es pecado. Pero una de las cualidades que recibe una persona luego que acepta a Jesucristo es que tiene sensibilidad por el pecado. Amén. Él sabe dónde dice peligro, aunque no esté escrito, porque dice la Biblia que incluso el Espíritu Santo vino a guardar los mandamientos de Él en nuestro corazón. Amén. Hay cosas que quizás en el momento tú no sabes como que están bien, pero tú misma sabes y tú dices, eso como que no, yo no lo veo como correcto, pero no hay algo escrito. Ujú, eso es así. Hay un sentir que tú tienes como que te contrista, que dice, espérate, pero yo pienso como que eso no está correcto. Entonces, está la conciencia y está el espíritu que ve en la conciencia. Lo que pasa es que el ser humano, al estar bajo el dominio del enemigo, no tiene la conciencia cauterizada y necesita ser convencido, ser persuadido, ser despertado. Vamos a hablar entonces del pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad, para darle un poco de tonalidad a los 3 puntos del... Ahí era donde yo estaba. Por lo cual Incrédula. quería... muchísima. Mira, y gracias a Dios que en el caso de la hermana Andrea, como ella lo dice, ella fue persuadida. Yo estuve investigando algo y meditando mientras buscaba esto y me topé con una información muy interesante. Yo no sé si ustedes se han dado el hecho de cuando han leído la Biblia, dice que hay un pecado que no es de vida, que hay un pecado que no, incluso que es de muerte, Sí. el pecado imperdonable. Muchos de los estudiosos, uno tiene una postura, otro tienen otra postura, pero en la mayoría de los casos ellos afirman que el pecado imperdonable es el pecado de la incredulidad. ¿Por qué el pecado de la incredulidad? Porque el pecado de la incredulidad, cuando una persona opera en él, elimina todos los otros pecados, no de la vida de él, sino de la mente de él. O sea, como él es una persona incrédula, él entiende que él no tiene ninguna otra cosa por qué arrepentirse, Que todo está bien. que todo está bien. Lo otro es que se considera ese pecado la madre de los pecados, porque te crea otros. Porque si tú eres una persona que tiene ese pecado operando en ti de incredulidad, tú no crees. Tú eres una persona que dice, ok, no creo en Dios, no creo en nada, no creo que en mi vida yo tenga que darle cuenta a un ser superior. Y eso te da como una luz verde para tú tener cualquier desenfreno. Incluso hay personas que aún no siendo creyentes, te dicen, no, espérate, yo no robo porque a mí en mi casa me enseñaron A no robar. a no robar. Pero ¿de dónde vino esa enseñanza? Esa enseñanza se viene de iglesias. Así es. Ese estándar moral que nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron, que las jóvenes que se deben de casar, Vírgenes. sí, Pero tú sabes, sí. No lo quería decir, pero ya te ayudo. ¿verdad? Siguiendo el tema de la incredulidad, Ajá, alguien me estuvo, hablando. no sé si fue corrigiendo o diciéndome, que aún tú siendo incrédulo, si es de manera inocente, porque hay personas, hay 2 clases de incrédulos. Ujú. Hay incrédulos que conocen de la palabra. Y eso ahí sí lleva a una condenación de muerte. Pero hay otros que son incrédulos por ignorancia. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno. Lo bueno y no lo hace. El incrédulo por ignorancia no conoce la palabra, no le interesa la palabra y dice, yo no creo en un Dios, que era en mi caso. Por ignorancia no había probado. En mi casa sí eran cristianos y yo veía, pero yo no creía ni tampoco en lo otro, porque hay gente que no creen Ni en en lo Dios, malo ni pero lo creen bueno. en el diablo. Ella estaba nula. Yo estaba nula, yo no creía en Dios. No era que no creía en Dios, es que era en mi inocencia, estaba tan ocupada en el mundo. Ella era agnóstica. Exacto. Ella pero creía yo en no un creía, ser superior, pero no. no creía creía en tampoco ningún en lo malo, en el diablo en sí. Hasta que el Señor directamente fue que trató conmigo, claro. Él puso a mi familia a interceder por mí. Amén. Y permitió que pasen eventos para Él mismo, porque ahí es donde yo digo, verdaderamente, Señor, tú trataste conmigo tú directo porque tú sabías. E incluso yo recuerdo, yo tengo un amigo, hace mucho tiempo, tengo muchos años que no lo veo, que él, un día estábamos en un restaurante y él dice, no, porque yo no creo en Dios y no hablen de Dios. Entonces ahí yo me molesté. Porque yo podía decir que no creía en Dios, pero no le aceptaba a otro que diga que no creía en Dios. Esta era una tea como Era algo como medio. Y yo
recuerdo esa escena donde estábamos en el restaurante y yo dije, gracias a Dios, porque yo decía, gracias, si Dios lo permite, pero yo lo decía porque lo escuchaba. Yo diría cliché. que eso tuyo era Un como cliché. un arranque de Un rebeldía. cliché. Exacto, no, era como un cliché. Yo decía, si Dios lo permite, si Dios quiere. Y cuando en un momento yo dije, si Dios quiere, no me hable de Dios. Y comenzó a decirme, porque si Dios existe, porque existe el hambre. Si Dios existe, porque Oye. existen los niños. Y comenzó a decir tantas cosas de porque si Dios me molesté, porque yo sí podía decir que no creía en Dios. Ya. Tú Ese sabes que mérito se lo quería llevar ella sola. Sí, y ahí fue que Dios entendí que no el me van Señor a le estaba opacar mi tratando. incredulidad. a mí. Exacto. Yo soy la reina de la incredulidad aquí ahora mismo. Mira, Gloria a Dios. con esa persona, en realidad, a mí me gusta debatir con lo que dicen son ateos, porque no son ateos. Yo siempre digo, una pregunta, ¿por qué tú te airas tanto por un ser que es imaginario? Porque si tú me dices a mí, mira, que yo tengo un amigo imaginario, se llama Barney, me voy a quedar mirándote y le voy a decir, chévere, bien por ti. Y es por mi vestido. Me llegó Te por el sentiste color. identificado. Sí. Yo tengo un amigo imaginario, se llama Barney. Yo me voy a quedar ok. Este hay que mandarlo para terapia, pero heavy, duro. Pero mientras tanto, el que asevera que es ateo, esa persona se aira cuando tú mencionas el nombre de Dios. O sea que en realidad no es una. Él no cree, él cree, pero él siente rabia porque él no comprende la soberanía de Dios. Amén. ¿Por Amén. qué el Dios Gloria a permite Dios. todo lo que está sucediendo? Como él no entiende la soberanía, que Ese Dios era el es caso de él. soberano Ese era el caso y de mi hace amigo. como él quiere y la mentalidad de Dios nosotros no la entendemos. Muchas personas se preguntan ahora mismo, si existe Dios, ¿por qué está el coronavirus? ¿Cuánta gente ha muerto? Han muerto muchos niños, muchas personas, pero en ese COVID que todavía estamos involucrados, han muerto muchos cristianos. Entonces, si fuera un Dios imparcial, el cristiano fuera un superhombre, no debía de llegarle la enfermedad. Entonces, eso pasa con las personas que son así. Y los Mira, ataques de este mundo. Para seguir y terminar con el primer punto, porque son tres, Andrea. Ok. El de la incredulidad. El pecado de la incredulidad le llaman la madre de los pecados porque elimina o no permite que la cura del pecado obre. Sabe que la única forma de sanar el pecado es por medio de la fe. Amén. O sea, es como que si fuera una fuerza contraria en ese aspecto. Existen muchos pecados, que la lista es larga, pero ese como que ataca directamente con el remedio. El punto 2 es la justificación de Cristo, por medio del cual, cuando Pedro habló, el Espíritu Santo usó a Pedro, que habló en Hechos, en el discurso. Ustedes recuerdan que cuando él termina de predicar, las personas decían, wow, cuando él comienza a predicar, luego que cae el Espíritu Santo, que le dice, mira, esto que ustedes ven, que la gente decía que ellos estaban ebrios, Ujú. ellos decían, óyeme, esto que ustedes están viendo es que el Señor que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y esto es hecho en su nombre. Cuando ellos escucharon eso, dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahora? No es mosto. Entonces, él le dijo, no, arrepiéntese cada uno de ustedes y bautícense. O sea que el el Espíritu Santo viene a traer una persuasión, un convencimiento, primeramente del pecado que está obrando la gente, y segundo, luego de que ya tú lo aceptas, la persona tiene como la convicción de que ya en Cristo han sido justificados, Amén. de que ya no son esclavos. Y ahí entra la parte 3, que es el juicio, como él dice, porque él ha venido, el Espíritu Santo, a traer juicio sobre el príncipe de este mundo. Y ese príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, ¿por qué vino a traer juicio? Porque ya la causa ha sido pagada. O sea, las personas cuando aceptan al Señor, que reciben el don del Espíritu Santo, y Dios lo sella como con el sello de propiedad de Él, dice que Cristo lo libera del control del enemigo. Y ya no son súbditos para el enemigo. Ya el enemigo incluso no tiene control sobre él. Por eso dice la Biblia que luego que tú conociste al Señor, aunque tú cometas errores, aunque fallas, dice la Biblia que el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Amén. O sea, ahora no estamos siendo súbditos de Satanás, sino que somos súbditos de Cristo. Y aquí yo quiero que entendamos un punto muy interesante. Cuando yo me refiero a que no somos esclavos del enemigo, recuérdense
que cuando Pablo habla que cuando uno era esclavo, uno se deleitaba en los placeres del mundo. Amén. Eso salía solo por default. Uno salía que tú te deleitabas. Así es. Pero ahora cuando tú pasas a ser esclavo de Cristo y tú tienes el Espíritu dentro de ti, deleitarte en Dios y buscar las cosas espirituales, para ti sale natural. Por eso es que la persona que todavía no se ha entregado al Señor no va a entender por qué hace un cristiano un domingo cuando se puede ir a la playa a beberse, a fumar la juca. Tú tienes un cristiano que está en un culto adorando a Dios. Y cuando tú eres un cristiano que ha sido lavado, que ha nacido de nuevo, que ha recibido el Espíritu Santo dentro de ti, las personas no entienden cómo es que a ti no te gusta la música del mundo. Así es. Porque tú ves que la música que es adoración para Dios, los cánticos espirituales, te elevan, te conectan y tú no sabes cómo explicarlo, pero tú entiendes que el propósito tuyo es más efectivo y tú no andas como perdiendo el tiempo. Porque eso es lo que el pecado, eso es lo que significa. El pecado significa errar del blanco. O sea, tú no quieres errar. Tú no quieres estar tirando como la gente dice, tirando Flecha al aire. flecha al aire o patada voladora, de que vamos a inventar o adivinar. Yo voy a andar adivinando como la gente que anda. No, por ejemplo, Cogiendo atajo. hay muchas personas que se despiertan en el día de hoy y ellos no saben. Ellos como que el día le corre a ellos. A Mi- donde me lleven los pies. Para donde le lleven los pies. ¿Cuál es el día de hoy? Dice. ¿Para dónde vamos hoy? ¿Para dónde que vamos hoy? ¿Cuál es la chelcha de hoy? ¿Cuál es la bebida que nos vamos a dar hoy? Pero el Espíritu Santo vino a traer orden Amén. y vino a traer un Amén. propósito. Ya tú dices, no, espérate, ahora mismo yo me consagro. Ahora yo tengo que trabajar. Ahora que yo estoy en mi familia, que ahora estoy con mis hermanos. O sea, tu vida Una vida sana. tiene un propósito. Amén. Podría seguir hablando, pero fluye Amén. Una vida sana. totalmente. Eso es. Ser guiado por el Espíritu es vivir una Tiempo vida bien sana. invertido. Totalmente. Aleluya. Entonces, ya sabes, porque tenía una marca aquí y no la encuentro. Pero sí es bueno que uno entienda los 3 puntos. Los 3 puntos clave para cuál vino el Espíritu Santo. Amén. Que fue para convencer de pecado a la gente. Amén. Y que la función es ese convencimiento, pero a la vez cuando tú lo rechazas, tú rechazas la verdad, tú estás atrayéndote a ti un juicio que no se tarda. ¿Entendiste esa parte? Así es. Porque muchas personas cuando podemos escuchar lo que la hermana leyó al inicio, que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, muchas personas pueden decir, pero ok, yo voy a vivir mi vida como tal, normal, y voy a seguir sin un rumbo. Voy a seguir rulay. Pero el objetivo del Espíritu Santo es que la persona haga conciencia de que verdaderamente ha fallado. Y algo que me llega a la mente fue cuando Pedro, ya para terminar, cuando Pedro, por ejemplo, el Señor le dice, mira, arroja la red. Y le dice, Señor, yo he durado la noche entera pescando Y nada y nada. y no hemos encontrado nada, estamos jalando aire. Nada de linda. Y él dice, no, pero échalo otra vez. Le dice, bueno, yo me pasé la noche entera, pero en tu nombre yo lo voy a echar la red. Y cuando él sacó la red que estaba rebosando, dice la Biblia que él se arrodilló Santo. ante el suelo y decía, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Estaba sabiendo que la persona que estaba delante de él era alguien sobrenatural y él reconocía que, o sea, el Espíritu Santo en esa acción convenció a Pedro de que él era pecador y que necesitaba arrepentirse, Amén. básicamente. Aleluya. Él era de lado. Pescador y pecador. Ya tú sabes, pecador al cuadrado. Tenía el doble. Sí. E incluso, y mira cómo fue Pedro incrédulo, pero también fue el mismo que profetizó que Jesús era el Cristo. Así es. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que abrir nuestra mente, nuestros corazones, identificar y prestar atención a la voz del Espíritu Santo en nosotros. Él nos está llamando para salvarnos, para bendecirnos, para darnos vida eterna. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos recibir de Dios. Y estamos tan cauterizados con los afanes y con las cosas terrenales que callamos la voz del Espíritu. No seamos como algunos que no alcanzaron el propósito del Señor ahí en la palabra por su dureza de corazón, que fue como Esaú. Sí. Entonces,
deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Yo quiero que la hermana Karina haga una oración para que tu amigo que me escucha, tu hermano que está descarriado, pero yo sigo llamándote hermano porque yo sé que así como el hijo pródigo, el Señor quiere darte una oportunidad para que tú hagas esa oración con la hermana Karina, una oración de fe, una oración entregando tu corazón, una oración para que el Señor sea liberándote y que el poder del Espíritu Santo sea convenciendo tu vida. Aleluya. Todos los que nos están escuchando, si pueden repetir esta oración. Espíritu Santo, reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida. Límpiame, purifícame, lléname de ti. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame a buscarte más. Ayúdame, Señor, en todas mis necesidades, en todas mis situaciones. Libérame. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga más, que Dios continúe bendiciendo su vida y le exhorto que se queden hasta el final y puedan ver a esos amigos y hermanos, a esos hermanos en la fe que Dios ha tocado sus corazones para patrocinar este espacio, para que el reino del Señor siga siendo ensanchado aquí en la tierra. Es bueno que vean esos anuncios y si pueden colaborar con sus negocios y recibir esas bendiciones de eso que ofrecen esos hermanos, excelente. Que Dios continúe bendiciendo su vida.